Hay mundos de ciencia ficción donde el enemigo no es solo una amenaza, es el pegamento, es lo que mantiene unido al imperio, lo que da sentido al sacrificio y también a la obediencia. Y cuando ese enemigo desaparece, el sistema empieza a vaciarse. Porque hay civilizaciones que no luchan para sobrevivir, luchan porque sin conflicto no saben quiénes son. Cuando pensamos en las guerras dentro de la ciencia ficción, solemos imaginarlas como algo muy simple. Aparece un enemigo, la otra civilización responde y todo se trata entre ganar o perder. Pero hay algo más importante que eso. Hay mundos donde el conflicto no es solo una reacción más, es parte del sistema. No es algo puntual, es algo que sostiene la estructura. Y eso cambia por completo la forma en la que entendemos esa misma civilización. Porque un enemigo externo hace algo útil, define un nosotros. Simplifica el mundo y convierte decisiones complejas en decisiones urgentes. Justifica sacrificios, hace que la obediencia tenga sentido y sobre todo evita que miremos hacia adentro. Mientras hay una amenaza afuera, no tienes que centrarte en los problemas que te están rompiendo por dentro. Por eso, en muchas historias de la ciencia ficción, las civilizaciones grandes no solo se enfrentan a enemigos, sino que se construyen alrededor de ellos. Pero no todas lo hacen igual. Primero podríamos hablar de las civilizaciones que necesitan a un enemigo para sobrevivir. Aquí el conflicto es real e inevitable, y sin él desaparecen. Un ejemplo claro sería el de Warhammer 40.000. Pongamos por ejemplo el imperio de la humanidad, gigantesco, en decadencia y rodeado de enemigos. Realmente la guerra ahí no es una fase, es simplemente el estado natural en el que viven. Y aún así, si por un momento vencieran, todo el imperio caería, se desmoronaría, no sería capaz de sobrevivir. Recordemos la decadencia en el que está, en cómo funciona, tan separado y tan lejano entre los mundos. Duraría muy poco, tal y como hemos visto en otras muchas historias de la ciencia ficción. Un segundo punto podrían ser las civilizaciones que nacen a través del conflicto, a través de la guerra, y no saben cuándo soltarla. En este caso podríamos hablar del juego de Ender. Ahí tenemos que la humanidad se ha formado, se ha reconstruido después de la guerra contra los insectores. Y aún así siguen luchando, o mejor dicho, siguen entrenándose como si la amenaza siguiera existiendo. Se sigue usando la cadena militar, la organización clara y la ley marcial. Todo para seguir adelante, para que la humanidad responda como los militares quieren. Y todo realmente para hacer frente a esa amenaza, que después de tanto tiempo ni siquiera saben si realmente sigue existiendo. Porque una cosa es que una guerra te obliga a cambiar, y la otra es decidir volver atrás después de la guerra. Y el tercero, el más inquietante de todos, sería las civilizaciones que necesitan el conflicto para sobrevivir. No como hemos hablado antes en Warhammer 40.000, cuando hay una amenaza externa y realmente tenemos que enfrentarnos a ella, sino cuando esa civilización sabe que la amenaza es la única manera para seguir existiendo, cuando la usa realmente con conocimiento de causa para que todo siga funcionando, para que los engranajes sigan moviéndose. Porque aquí el problema no es la guerra en sí, no es el conflicto como tal, es lo que queda después, cuando todo ha terminado. Y esto es algo que yo intento explotar en mi propio universo, en el universo de Teia, las historias de ciencia ficción que estoy escribiendo. Como digo, en mi universo, en Teia, existe el Gobierno Galáctico, una institución que a día de hoy, digamos, domina gran parte de la galaxia. Pero en un primer momento nació con muy pocas civilizaciones que se habían unido para hacer frente a una amenaza común, a un ejército de robots, una inteligencia artificial que quiere destruir toda la galaxia. Así que estas civilizaciones se unieron e hicieron frente a este enemigo. Consiguieron ganar la guerra, pero el problema vino después. Porque aunque esa amenaza desapareció, todo siguió adelante. La institución siguió creciendo, expandiéndose. Nuevas civilizaciones, culturas, personajes, todo se fue uniendo y creciendo. Y fue ahí cuando empezaron las tensiones.
Porque mantener a diferentes civilizaciones, culturas y demás totalmente unidas es algo muy difícil. Cuando dentro del mismo sistema hay diferentes maneras de ver el mundo o de ver el universo, es muy complicado que todo el mundo se mueva hacia un mismo camino. Existían conflictos y pequeños combates dentro de la propia institución. Así que para hacerlo, para evitarlo, construyeron algo diferente. Hicieron que la guerra fuera completamente necesaria, que el conflicto fuera totalmente elegible, y lo hicieron transformándolo en espectáculo. Así que a lo largo de toda la galaxia se crearon sistemas de juegos de guerra, sistemas planetarios enteros donde las diferentes civilizaciones, incluso los ciudadanos comunes, podían ir a patearse el culo, donde la violencia, la fama y la fortuna eran la moneda de cambio, todo para mantener una paz dentro de las propias fronteras del gobierno galáctico, dentro de esa institución. Así que es una manera de mantener la paz, mantener la estabilidad a través de la propia sangre y la muerte. Y ahí está la verdad más incómoda. No solo que una civilización necesite a un enemigo para seguir sobreviviendo, sino que una civilización tenga que crear a su propio enemigo para seguir manteniendo la paz. Ese es el punto más interesante y el que estoy explotando ahora a través de mi propio universo y a través de las historias de la Legión Exiliada. El gobierno ha creado esos sistemas de juegos todo para mantener la paz dentro de sus propias fronteras. Porque aquí, en este universo, en este gobierno galáctico, la violencia ha dejado de ser una respuesta y se ha convertido en una condición necesaria para mantener el orden. Y es ahí, en ese momento, ya viene una nueva pregunta. No es contra quién luchas, sino realmente quién eres cuando dejas de hacerlo. Y eso seguramente se verá en los próximos libros. Pero bueno, eso ya es otra historia. Espero que os haya gustado este vídeo y esta pequeña reflexión sobre el conflicto y sobre esas civilizaciones que necesitan, pues, como digo, la guerra para seguir sobreviviendo, para seguir funcionando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal o también apuntaros a la newsletter que tendréis por aquí abajo, donde os explico más sobre mis aventuras como autor y sobre todo en estos momentos os cuento alguna noticia sobre la Legión Exiliada, esta nueva saga que estoy escribiendo en estos momentos. Así que nada, nos vemos hasta el próximo. Hasta luego.